Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez. Saludos a usted que nos sintoniza a través de la señal abierta en la zona oriental. Estamos hablando del canal 23 y a nivel nacional en cable de Claro y Tigo. Esta noche, Conexiones, lo dedicamos a hacer un análisis de la tragedia que implica la migración para una familia, de los peligros, del impacto de la desintegración y sobre todo las causas de este fenómeno social. Como todo está conectado, haremos también una reflexión sobre las causas de la migración. Hace algunas décadas atrás se habló de la violencia generada por el pasado conflicto armado, luego de causas económicas y sociales y ahora la ola de homicidios, la violencia en general. No podemos dejar de hablar de elecciones en Estados Unidos y el ascenso de Donald Trump como potencial candidato presidencial del Partido Republicano y las implicaciones que esto tiene. Desde luego está el otro tema de protección temporal, TPS, también para nuestros compatriotas, 210.000, 215.000. Bueno, tal vez nuestros invitados nos aclaran con precisión esa cifra que puede estar ahí latente. Están con nosotros en nuestros estudios Celia Medrano, ya es oficial de programas de la Fundación Cristosal. Celia, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, William. Muy buenas noches a todos. También nos acompaña Reinaldo Albergue, él es el director de SOS Inmigración. Reinaldo, bienvenido. Muchas gracias, placer para mí estar con ustedes. Perfecto, vamos a avanzar. El tema es bastante denso, de mucho interés local, internacional, desde luego por las implicaciones que tiene. Celia, comienzo contigo. Sobre el tema de causas de la migración. En el pasado, bueno, se insistía mucho de las causas, la violencia por el pasado conflicto armado, ¿no? La guerra en sí. Luego, en un momento determinado, la situación de violencia y ahora de lo que más se habla es de la violencia generalizada en el país. ¿Hay otros factores? ¿Qué está pasando alrededor de esto, de las causas que están motivando que más salvadoreños decidan emigrar hacia Estados Unidos? Y una situación, un fenómeno que antes no se mostraba, y es el hecho de que ahora ya no hay como distinción de ciertos sectores o capas sociales que se inclinan por irse del país, sino uno platica incluso con intelectuales y hay esa sensación. Pero bueno, por favor. Es muy importante plantear cuando hablamos de migración y sobre todo la del Triángulo Norte de Centroamérica, de que no es recomendable hablar de causa 1, causa 2, causa 3. La migración es un fenómeno multicausal. Sin embargo, en el fenómeno de salvadoreños deportados, repatriados, principalmente de Estados Unidos y de México, la Dirección General de Migración saca datos a partir de encuestas que realiza sobre salvadoreños que son repatriados tanto vía terrestre, de México principalmente, como vía aérea, principalmente de Estados Unidos. En estas encuestas, que no se pasan a niños menores de 9 años, y en el caso de repatriados por vía aérea a ningún menor de 18 años de edad, es interesante ver cómo en los últimos años ha cambiado el tema de la pregunta, de la encuesta que la Dirección General de Migración realiza sobre cuál fue la causa que hizo que la persona deportada, repatriada, tuviese que migrar del país, y sobre todo por la vía irregular. Antes, en el 2013, era característico los resultados de esta encuesta que la primera causa era la situación económica del país, la segunda causa era la reunificación familiar y la tercera causa era el tema de violencia dentro del país. Para el 2015 fue muy interesante cómo de los 52.000 salvadoreños que fueron deportados y repatriados en este año, 6.380 dijeron de que la razón principal que los obligó a migrar de El Salvador ha sido la violencia, sobre todo relacionada con crimen organizado. Claro. Entonces, esto en las mismas estadísticas de la Dirección General de Migración subió como causa de la migración la violencia a la tercera. Vuelvo a insistir que el fenómeno migratorio es un fenómeno multicausal, pero queriendo citar cifras oficiales de la DGME, es muy importante advertir esta situación. Perfecto. Reinaldo, es todo un drama, ¿no? O sea, un drama para la familia, un drama para el país. Me interesa que hablemos mucho de esa parte, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de cuántos niños han sido deportados, adolescentes que están siendo deportados, las condiciones en las que son detenidos cuando pasan la frontera hacia Estados Unidos en México, lo que implica estar en una detención en Estados Unidos, luego el regreso a El Salvador.
Sí, bueno, el trauma que se le causa a un niño, ¿verdad? El hecho primero de viajar solo, porque hemos tenido un incremento increíble de niños viajando solos, que no se había dado anteriormente. Primero comenzaron solo hombres, después comenzaron las mujeres, y ahora tenemos niños viajando solos. Entonces disparó una cifra bastante grande, porque en el 2014 hubo un anuncio que se malinterpretó, ¿verdad? Debido a que rebalsaron los centros de detención, y lo que comenzó a hacer migración es que a los que tenían familiares dentro de los Estados Unidos los comenzaron a dejar ir con sus familiares, pero los procesos continuaban, ¿verdad? Claro. Y de eso se agarró muchos coyotes para decirle, miren, están soltando a los niños, y tuvimos esa migración increíble de niños sin acompañantes viajando en el 2014, que fue algo que en la historia no se había dado en los Estados Unidos. Pero los niños están, muchos de ellos detenidos en centros, muchos de ellos no entienden el motivo, el por qué están ahí. Muchos niños añoran que alguien los vaya a recoger. Nos pasa mucho con el ejemplo de cuando tú quieres adoptar un niño, que sí, ellos les dicen que ya va a llegar su papá, y todo el día, cada vez que entra alguien a buscar una adopción, que los niños piensan que ese es su papá, que los llega a traer. Entonces allá están en una situación similar, pero están siendo detenidos, y el daño psicológico que se les está haciendo es bastante grande. Ahora, hay una situación traumática, Celia, es decir, ¿qué implica para un niño ser detenido? Digo, un niño de 5, de 7, 8 años, o sea, ¿qué significa para ese niño luego regresar a El Salvador? ¿En qué condiciones? ¿Cómo están viniendo estos menores o adolescentes a El Salvador de regreso? Estuvimos el lunes acompañando al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, a una visita que la Oficina de Ombudsman de El Salvador realizó a la Dirección General de Migración, al Centro de Atención Migrante, a la Dirección de Atención al Migrante Retornado, y pudimos constatar una situación preocupante en lo que se refiere a niñez migrante no acompañada o separada. El día lunes habían retornado desde México vía terrestre a 199 salvadoreños y salvadoreñas. De estos 199, 20 eran niños, niñas y adolescentes. De estos 20, 5 eran menores de 5 años de edad. Nos comentaban de que la situación es dramática, hay niños no acompañados, ni siquiera de un año de nacidos, niños separados, ni siquiera de un año de vida. Es una situación muy preocupante, y sí, hay una situación de trauma muy fuerte. Sí hemos, al estar cerca del fenómeno, nos hemos dado cuenta de que en la medida de que el niño va pasando a ser adolescente, 14 años para arriba, hay cierto deseo de emigrar. Independientemente si hay conciencia o no de la situación de riesgo, claro, que se implica, a esa parte, pero porque abajo los niños no quieren migrar, quieren quedarse con su abuela, quieren quedarse con su abuelito, con su hermana, con su tía, no, y pueden estar movidos a que van a encontrar a su mamá, a su papá, cuando se van en el tránsito migratorio irregular. Pero es increíble que cuando experimentan el fenómeno de la detención, el estar principalmente en México, los niños no quieren volver a ir, y sin embargo se encuentran con una situación en donde el mismo niño tarda más en regresar al país que en ser puesto en manos nuevamente del traficante humano para volver a intentar el retorno migratorio. Es interesante, por ejemplo, la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia, cuando la trabajadora social de una Junta de Protección o un miembro del grupo interdisciplinario van a programar una visita, sobre todo en San Miguel, en La Unión, en Usulután, para ir a ver y verificar la situación de un niño que ha sido deportado o retornado, se encuentran en que en esa semana el niño ya no está nuevamente, porque volvieron a ponerlo, a someterlo al tránsito migratorio irregular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sancionar, a castigar a la abuelita que entrega al coyote al niño, porque la mamá y el papá así se lo orienta, cuando la abuelita nos dice, aquí lo han amenazado las maras, aquí ya quieren ponerlo a hacer
tareas propias del grupo de crimen organizado que domina el barrio y la colonia. Es una situación que tiene que verse con todos esos Ahora, factores. es todo un reto, un desafío. Entonces, ¿por dónde se puede entrar a este problema, Reinaldo? Porque estamos hablando de un fenómeno que tiene años, bueno, décadas. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a parar esto? O sea, ¿qué necesitamos? Porque, bueno, Estados Unidos está hablando ahora de la posibilidad de liberar 750 millones de dólares para el Triángulo Norte. O sea, para los 3 países. Esto pasa, obviamente, por generar otras condiciones, me imagino, obviamente la situación de violencia, pero también condiciones económicas. Porque las 2 variables que juegan en esto, ya lo decía Celia también, lo explicabas tú, es la situación económica, la violencia. En otro momento quizás disminuya la situación de violencia, ojalá, Dios quiera que disminuya, y entonces tendremos la situación económica de la gente. En otro momento fue también, decía Celia, la parte de la reunificación familiar, ¿no? Mencionabas tú, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que hay un fenómeno, como decía ella, los niños reconocen a sus abuelos o a sus tíos como padres y no quieren ser separados de ellos. Y no hay ningún programa legal en los Estados Unidos actualmente donde la gente se pueda acoger. No es cierto que están dando asilo político por los problemas que estamos viviendo sociales en el país. Hay mucha confusión de la información. No hay programas donde la gente se va a poder legalizar porque te estén persiguiendo. El asilo, mucha gente lo ha interpretado de una manera diferente, está basado en el temor a la muerte, pero por persecución política, religiosa, credo o agrupaciones, y no por problemas sociales que se están viviendo. Leía que el tema de asilo es por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social en particular o por su opinión política. Correcto. Entender que esos son los criterios, ¿no? Así es, eso es la base del asilo. En cambio el refugio es completamente diferente, porque ya el refugio tiene una función parecida, pero la gente puede buscar refugio a un tercer país por la situación en que estén viviendo o porque se encuentran en una situación de peligro. Y a los niños se les ha basado, se les ha tratado de buscar, ¿verdad?, una posibilidad de poder calificar a un programa si se encuentra bajo riesgo, ¿verdad?, porque la ley le permite en la legislación de los Estados Unidos poder amparar a un niño en esa situación, pero hay que comprobarlo. Incluso vino el vicepresidente, han autorizado cierta cantidad de visas para el Triángulo Norte, para que los niños puedan calificar y puedan ser llevados legalmente a los Estados Unidos a través de este programa que se llama CAM. Entonces, pero el proceso para calificar este programa no es tan fácil, pero sí se le está buscando la manera legal de poderlo hacer, pero sí aclararle que actualmente no hay ningún programa donde la gente se pueda beneficiar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que queda de beneficio para la gente que está en una condición crítica, situación de violencia y todo eso? Hay 2 cosas muy, muy importantes. En el caso de CAM, es un programa donde salvadoreños que están con alguna regularidad migratoria en Estados Unidos pueden pedir que reunificarse con sus hijos que estén en condiciones de riesgo dentro del país y tienen que probarlo. Sin embargo, el CAM surgió a partir de la llamada crisis humanitaria en Estados Unidos a mediados del 2014 con respecto a que rebasó la frontera sur de Estados Unidos con niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. El CAM tiene un problema de lentitud de alrededor de 15,000 casos que han estado viendo solo de salvadoreños, solo han resuelto 200 en más de 3 años de estar funcionando. La lentitud del proceso, la lentitud y la engorrosidad del proceso. Funcionarios que están a cargo de CAM han planteado de que tienen que mejorar mucho el sistema de verificación de la situación de riesgo inminente en que los niños, niñas y adolescentes se encuentren. Yo quería relacionar... Sí, no, adelante, por favor. Yo quería relacionar, William, un dato que es importante también. El tema de la violencia en El Salvador, si bien también estamos hablando de la multicausalidad de la migración, Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, registra un aumento considerable de solicitudes de asilo y refugio, principalmente en Estados Unidos, después en México y después en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y otros países, significativa en términos de solicitudes de salvadoreños pidiendo asilo o refugio en estos países. El número de casos resueltos, ¿no? Ahorita me gustaría leerlos. Por ejemplo, en el caso del 2009,
habían 9.751 solicitudes de refugio, habían 5.051 refugiados, solicitudes aceptadas. Para el 2014 habían 10.965 salvadoreños refugiados, ya con el estatus de refugio, a un promedio de 18.037 solicitudes de asilo o refugio, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, solo en el caso de salvadoreños, no del Triángulo Norte. Es importante señalar de que si bien los 5 factores que establecen un posible estatus de refugiado en un país receptor son los 5 que ustedes están mencionando, hay una nota orientativa de ACNUR referente a cómo aplicarían estos 5 factores en el caso de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala que son objeto de persecución, amenaza o riesgo inminente a su vida o a su integridad por parte de pandillas o de crimen organizado. ¿Se puede abrir un espacio en esas 5 variables que se han mencionado? Sí, ¿es posible? O sea, sí, por ejemplo, el caso de un muchacho que es argumentando de que su fe, su afiliación religiosa le impide formar parte de una pandilla o formar parte de una acción delictiva, podría encajar, según la nota orientativa de ACNUR, podría encajar en el factor de ser perseguido por razón de su derecho a la asociación o por pertenecer a un grupo. Un muchacho que por tener 15 años, una muchacha que puede ser eventualmente violada, por el hecho de vivir en una zona de control de pandillas y negarse a ser servidora sexual de un grupo de pandillas que domina en su barrio, también podría encajar sobre la base de que pertenece a un grupo social determinado, ser joven y vivir en una zona de control territorial, control comunitario de una estructura que, aunque no es estatal, el Estado no ha podido garantizar el derecho y la garantía a protección y seguridad. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa entonces saber, pero bueno, cómo establecer, cómo convencer en ese proceso al juez o a quien sea de que efectivamente esta persona se encuentra bajo esa condición de riesgo. Hay que tener la denuncia de la Policía Nacional Civil, hay que tener un proceso en los tribunales, no sé. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos un poco más de esto. También me interesa hablar de balance de deportados, programa de protección temporal. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Esta noche en Conexiones estamos conversando sobre el drama de la migración. Hemos hablado bastante sobre la situación de migración de los niños, de los adolescentes, las implicaciones que tiene esto para la familia, la situación de violencia que tiene el país y cómo está presionando sobre el hecho de que más personas se quieran ir de El Salvador. Está con nosotros Celia Medrano, ella es oficial de programas de la Fundación Cristosal, y también Reinaldo Albergue, director de SOS Inmigración. Nos quedamos, Celia, en el punto específico que tiene que ver de cómo demostrar, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de la situación de violencia en el país, sobre todo las pandillas, pero cómo puede demostrar ante un juez en Estados Unidos de que efectivamente ha sufrido esas consecuencias y efectivamente puede gozar entonces de ese beneficio. O sea, es sumamente difícil, ¿no? Es sumamente difícil y quiero ser muy cuidadosa con lo que estoy planteando porque es un tema que requiere representación legal en Estados Unidos y es un tema también que toda decisión de brindar asilo o de brindar refugio es una decisión exclusiva y soberana del país, del gobierno, del Estado,
de ese país donde uno está solicitando asilo o refugio. Sin embargo, me parece importante plantear que a partir de la nota orientativa de ACNUR, que es desde el 2010, se abre un espacio de orientación, como la misma nota plantea, hacia los estados receptores de población que se encuentra en riesgo de que su vida o su integridad corra peligro si son deportados, retornados, si son devueltos a sus países de origen. Esta nota orientativa abre espacio, como decía, para que esas 5 causales, figuras por las que se da un asilo de acuerdo al Estatuto de Refugiados, pueda abrirse a acciones generadas por violencia no convencional, es decir, por actores no estatales, tales como pandillas o crimen organizado. Un ejemplo clásico sería precisamente cómo puede plantearse como un grupo determinado una joven de 14 años que está en riesgo de ser usada como servidora sexual, como esclava sexual de un grupo de pandillas, lo que obliga no solo a ella a huir, sino que a todo su grupo familiar que puede sufrir represalias si ella no acepta esa condición. Entonces, lo mismo, un joven de 17 años que se niegue a participar en acciones delictivas o que se niegue a integrarse a las pandillas puede eventualmente estar en riesgo de su seguridad, de su vida, por la acción de objeción de conciencia, la llamaría de esa manera, de negarse a pertenecer a una estructura criminal determinada. No es fácil plantearlo, es muy importante también señalar que la activación de las instancias públicas es fundamental. Y activarlas no solamente en el sentido, muchas personas creen que llegar a la Policía Nacional Civil, levantar un aviso, una denuncia y luego pedir que se la den por impresa es suficiente para llegar a un país determinado diciendo que activó la instancia estatal. Ahora, sobre por esta el materia, contrario, la nota por sí misma, ya varios gobiernos han sido claros en plantear que una nota que solo consta que una persona dio un aviso o una denuncia determinada no significa que el Estado o que esa instancia estatal no activó las medidas de garantía y protección necesarias. Es llevar el agotamiento de los mecanismos internos y si funcionan, qué bien. Si no funcionan, la persona probablemente pueda demostrar que no fue suficiente la acción de la denuncia del hecho, sino que se vio obligado a huir al no garantizarle la instancia estatal, el Estado de su país de origen, la protección necesaria. De acuerdo. Tú estuviste en el consulado en Washington, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue tu experiencia en ese sentido con los compatriotas? Me imagino de que hay una fuerte demanda permanente de los compatriotas de asistencia jurídica, asistencia humanitaria, pero en este caso particular, ¿cuál es la presión entonces que se pasa en el exterior, sobre todo en Estados Unidos? 2 acciones muy importantes desde la experiencia de cónsul general en Washington, D.C., fue la de constatar que las organizaciones que proporcionan de manera gratuita ad honorem o lo que se llama low bono, es decir, a un precio significativamente más bajo que el que cobraría cualquier profesional, están rebasadas. La capacidad de ONGs o de instancias de servicio público en el área de Washington, Maryland, Virginia y en otros estados en Estados Unidos están rebasadas. El servicio legal es indispensable para poder defender un caso de asilo o refugio y por lo tanto es muy importante fortalecer las iniciativas que permiten brindar a un bajo costo o gratuito un servicio de esta naturaleza o empujar para que hayan medidas excepcionales que permitan proteger a la gente. Esto pasa por hacer un giro en la política exterior, concretamente sobre lo que son los consulados en Estados Unidos. Hemos planteado una propuesta muy concreta. La ONG internacional, la Refugee International, generó un informe específico sobre desplazamiento interno forzado en El Salvador en agosto del año pasado. Refugee International fue trabajado el informe con nosotros y fue muy importante una recomendación específica dada al gobierno de Estados Unidos que se abra un estatus de protección temporal, un TPS específico para que personas que han huido desde el 2014 por la razón de violencia pudieran acogerse a un TPS especial, específico, en función de la ley. La ley no implica cambiar la ley, implica entender que hay una situación
de emergencia y de riesgo nacional que impide que las personas que han llegado a Estados Unidos retornen a su país. Ojo, para que un TPS sea brindado debe de haber una petición de los gobiernos de ese país y por lo tanto el gobierno de El Salvador, si quisiera proteger a esa población, podría ser parte de una solicitud de asilo y refugio que no debilita la imagen institucional del gobierno a juicio nuestro, sino más bien la fortalece, porque demostraría que hay una preocupación de que ese flujo de salvadoreños que ha llegado del 2014 hasta mediados del 2016 pudieran acogerse a un estatus temporal que les permitiera resolver una serie de documentos que pudieran fortalecer sus solicitudes de asilo y refugio. Y un TPS permitiría ese espacio. Ahora, Reginaldo, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Celia, es también dos TPS distintos, porque el que tenemos ya que todos conocemos es el protección por los terremotos. Temporal, por los terremotos, exactamente. Correcto. Y a eso quiero comenzar sobre ese tema. TPS, estamos a las puertas, ¿no?, de la posibilidad de renovación de TPS. Inminencia, sí, digamos, de renovación de TPS, pero estamos hablando de dos cosas distintas, por lo que explica Celia. Sí, correcto. El TPS que tenemos actualmente, ese tiene nada únicamente que ver con los terremotos del 2001, nada más, para ese grupo que ha venido unido durante este tiempo y se ha mantenido y ha venido renovando su TPS. La continuidad. Correcto, para ellos. Estamos a las puertas de un anuncio porque se vence el 9 de septiembre y legalmente el anuncio oficial se tiene que dar 60 días antes de su renovación. 210.000, ¿cuántos son más o menos? 204.000 fue la última cifra que se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo porque mucha gente va legalizando su situación, exacto, va abandonando tal vez porque ya salió de su problema, etcétera, por reunificación familiar, que es lo más común, ¿verdad?, la reducción, y porque otras personas también han cometido delito y han tenido que ser expulsadas. O sea, hay muchas maneras de por qué la gente va abandonando el programa, pero... Y de esto vamos a profundizar más el otro miércoles, porque estará con nosotros el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, hablando justamente de todos estos temas, ¿no? Política exterior, pero también TPS, que es muy... Sí, pero yo quería, como decía Zenia, tocar un punto importante, el por qué la gente no ha podido ganar los casos en Estados Unidos. Es porque no pueden defenderse, no pueden documentar muy bien su caso. Ese es el motivo principal. Y como decía ella, para eso necesitas contratar los servicios de un abogado, de un buen abogado. Que es caro, o sea, que es caro. ¿Cuánto se puede invertir en un proceso en el que tampoco es seguro de que se va a ganar? Claro, o sea, y que la gente que quiere pelear un caso, tal vez para poderlo ganar, no tiene las condiciones económicas para poderlo hacer. Y muchos profesionales abogados que trabajan en las ONG, non-profit en Estados Unidos, que prestan sus servicios a un bajo costo, lo que sea, porque les gusta, porque les apasiona el tema, pues están sumamente saturados y no pueden dar abasto para eso. Entonces, también lo que se da alrededor de todo esto es el fraude. Hay mucha gente que se aprovecha de esta situación para quitarle dinero a la gente, engañándola que le va a arreglar su situación migratoria y que le va a ganar el caso. Y eso lo hemos visto tanto en El Salvador como en los Estados Unidos. Fraude siempre ha existido, se aprovechan de cualquier tema, ¿verdad?, para poder sacar ventaja. Estados Unidos lo sabe, pero siempre ha sido así, hemos vivido con este fraude por mucho tiempo. Sería muy importante abonar, si me lo permiten, al tema de que el primer TPS fue dado por el tema de la conflictividad armada en El Salvador. El segundo TPS, que es el que se está renovando actualmente, es el TPS dado por los dos terremotos del 2001. O sea, sin embargo, el primer TPS que se dio fue un TPS por el conflicto armado en los años 80. Correcto. Entonces, sí podemos plantear, debería de poderse plantear que la situación de violencia en el país ha generado en buena medida un flujo migratorio muy fuerte hacia Estados Unidos y podría plantearse un TPS para esta población que lo puede dar el presidente Obama antes de terminar su mandato, que es otro elemento. Esta propuesta surgió desde agosto del 2015. Casa Maryland, por ejemplo, en Washington, una ONG de reconocido prestigio en Washington, D.C., ha insistido en esta propuesta en varias ocasiones. Eso podría dar un oxígeno significativo, pero el gobierno de El Salvador tendría que poder generar alguna gestión
en ese sentido y ello no lo debilita, más bien los fortalece al mostrar esta preocupación de los compatriotas que se encuentran allá, que no podrían regresar o si son deportados o retornados, su vida está en riesgo. ¿Esa propuesta ha sido oficial de parte de ustedes? ¿Ya ha sido presentada por Refugee International, se ha presentado incluso a entidades del gobierno de Estados Unidos de todo nivel. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, nos quedan algunos minutos todavía para analizar la parte. Me interesa mucho el contexto electoral en Estados Unidos. Donald Trump, casi la inminente candidatura, ¿no?, por parte de los republicanos y con la posibilidad de que pueda ganar en Estados Unidos. O sea, más allá de lo que podamos desear algunos, que quizás no, pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Quedan aproximadamente 12 minutos para hacer un análisis sobre la política, el tema electoral en Estados Unidos. El caso concreto de Donald Trump, para no perdernos mucho, bueno, lo que tenemos acá en pantalla, dice Paul Ryan anuncia que votará por Donald Trump en noviembre. El portavoz de la Cámara de Representantes y líder republicano cierra filas en torno al candidato. Y estábamos hablando de alguna manera fuera de cámara sobre esta situación, ¿no?, un poco inédita de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero, Celia, ¿cuál es la lectura? Y ubiquémonos más en términos de lo que podría implicar la candidatura que puede ser inminente de Donald Trump, pero sobre todo el hecho de que pueda ganar una elección presidencial en Estados Unidos y las implicaciones que tiene para la comunidad hispana en Estados Unidos, sobre todo para los salvadoreños. Creo que en primer lugar hay que separarnos un poco de los candidatos y ver los partidos. Estados Unidos tiene una cultura democrática bipartidaria de muchos años. Y no hay que olvidar que el gobierno demócrata, a la cabeza el actual presidente Barack Obama, ha sido el gobierno que ha roto récord en materia de deportaciones en toda la historia de Estados Unidos, estando a la cabeza el Partido Demócrata en 2 gobiernos consecutivos. Y que ganó con un fuerte respaldo de la población latina, población hispana, y que ofreció hacer una reforma migratoria integral, ¿no? Es fundamental recordar esto, porque me gustaría invitar al análisis partiendo de que no es un tema republicano o un tema demócrata. El fallecido Memo Ungo, líder de izquierda de El Salvador durante muchos años, Guillermo Ungo decía que la diferencia entre los demócratas y los republicanos era la diferencia de la Coca-Cola y de la Pepsi. Entonces pienso de que no debemos de perder ese análisis cuando hablamos en lo que se refiere a la afectación de la población latina y de la población migrante en Estados Unidos, ese fenómeno. Dicho esto, sí pienso de que la acelerado ascenso que ha trabajado Donald Trump en estas elecciones no es un fenómeno que se esperase. Muchos no tenían la expectativa de que pudiéramos estar hablando realmente del futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener esto para los migrantes y sobre todo los migrantes irregulares de origen latino en Estados Unidos? Coincido con todos los análisis que plantean que será muy negativo, y eso implica tratar de prepararnos en función de que se den aumentos aún mayores de deportaciones, de redadas y de políticas antimigrantes desde el Ejecutivo. Perfecto. Antes de pasar, Reinaldo, contigo un poco, quiero leer un par de párrafos de esta información que estamos reflejando en pantalla, porque dice: Donald Trump ya puede decir que cuenta con un voto clave en las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha anunciado este jueves que votará por el candidato republicano Ryan, el líder republicano de mayor rango político. Se había resistido hasta ahora a dar su apoyo explícito al aspirante a llevar a su partido hasta la Casa Blanca. Esto es entre comillas, no es ningún secreto que tenemos nuestras diferencias y no voy a decir lo contrario. Cuando necesite decir lo que pienso, lo haré, dijo Ryan en una columna publicada el jueves en un diario local en Wisconsin, su estado.
Bueno, eso es lo que está pasando, pero entonces, tu opinión, Reinaldo, sobre esto y cómo se perfila, es decir, hay una posibilidad concreta de que pueda ganar la candidatura, ¿no?, por el republicano, pero el otro tema es la elección presidencial, y decíamos cuando estamos hablando en el corte comercial, bueno, pero ¿será que también los demócratas cierran fila por el otro lado y podríamos ver un tercer periodo demócrata, o sea, algo inédito? Y hay muchas preguntas que yo siempre me he hecho. Por ejemplo, ¿será que Estados Unidos está preparado para tener una mujer presidenta? No sé, puede ser, creo que sería una buena oportunidad. Veo cifras, leo encuestas, veo que la cantidad mayor de votantes en los Estados Unidos son mujeres, no son hombres. ¿Será que el sector mujeres va a dar todo el apoyo a una mujer para que sea presidenta de los Estados Unidos? Interesante, hay que esperar a ver qué va a pasar. Veo el fenómeno Donald Trump, un tipo que le ha funcionado excelentemente su campaña, que ha sido dura siempre en el tema polémica, ha tenido un equipo detrás de él muy bueno, donde él siguió todas las órdenes que se le dieron, como lo sigue tal vez un peleador en un ring, cuando tenés un coach que te dice qué tenés que hacer durante tu ¿cómo se llama? Tu pelea, y le ha funcionado perfectamente. Yo siempre he dicho que él va a tener o va a terminar cambiando su discurso, no puede seguir con su discurso radical como lo ha mantenido. Le funcionó para llegar y ser el candidato presidencial de parte del Partido Republicano, ya lo logró, consiguió todos los delegados necesarios para ser el candidato virtual de su partido, ya logró la cifra, todo lo que venga y sume ahorita en lo que falta va a ser ganancia para él. Por el otro lado tenemos a la señora Clinton, que le faltan 74 delegados para ser la candidata, tiene una diferencia muy grande contra su seguidor. Creemos que va a ser ella, ¿verdad?, la que va a lograr el número. Ya viene el último supermartes, que va a ser la próxima semana, donde más de 900 delegados se van a pelear, pero ella solo necesita 74. O sea, ya se sabe que ella va a ser la candidata por el Partido Demócrata. Entonces, ya teniendo a los dos como los candidatos oficiales por parte de los partidos, yo siempre digo, bueno, hay que ver el interior del partido. Ni modo, como decía ahorita el representante de la Cámara, le va a mostrar su apoyo. Ya están cambiando las posiciones, lo que habían dicho anteriormente que no lo iban a apoyar. Tienen que cerrar filas por ambas partes. Hay muchos empresarios que han dado sumas grandes para la campaña, que han dicho que no van a apoyar a Donald Trump, que no le van a dar la plata para que él sea el candidato. O sea, se están oyendo muchas cosas alrededor. Ahora, Reinaldo, pero bueno, se ha dicho de que el voto hispano en Estados Unidos cada vez es más decisivo, y algunos se atrevían a pronosticar en el pasado, algún tiempo atrás, de que esto era tan así que ningún candidato podía ganar una elección si no contaba con ese respaldo decisivo. Donald Trump evidentemente es totalmente contrario a los hispanos, ¿no? O es que también dentro de la comunidad hispana se ha dividido el votante, es decir, ¿tenemos ese fenómeno o no? Es que ha pasado algo interesante en la comunidad latina, es porque Obama prometió, pero no cumplió. Lo que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, entonces ellos están un poquito, o sea, también la comunidad latina ha superado, ha despertado sobre esto. Si nos vamos a la historia, en la historia los demócratas nunca dieron ningún beneficio migratorio a la comunidad. El que dio el beneficio migratorio fue Reagan en el 86, ¿no? Pero no, en la historia no ha habido, ha sido los republicanos los que han dado pero beneficio. Hubo un encantamiento con Obama en el tema migratorio, o sea, la comunidad por las promesas que hizo. Buscando, ¿no? O sea, él manejó muy bien el tema migratorio, prometió y ha seguido prometiendo, pero nunca ha cumplido nada. Como decía Ceni, ha sido el presidente que se va a graduar como el capitán en jefe en las deportaciones. Cuando tuvo toda la correlación de fuerzas a nivel del Congreso y el Senado, si no mal recuerdo, no hizo nada, ¿no? O sea, cuando tenía alineados los planetas, tenía la mayoría en la Cámara de Representantes y la mayoría en la Cámara Alta, y lograron aprobar en la Cámara Alta. Que eso duró más o menos un año, esa correlación. Lo que pasa es que yo creo que a él no le funcionó los números, porque yo creo que él pensó, bueno, voy a ocupar el mismo tema para ganar mi reelección, mis otros 4 años, y en los otros 4 años que venga, entonces voy a dar. Y los números le cambiaron porque perdió la representatividad en la Cámara. Entonces ahí es donde como que no le funcionó la fórmula.
Pero la señora ha retomado el tema. Doña Hillary ha dicho que sí va a apoyar todos los proyectos que tiene el presidente Obama. Por eso es que han venido dilatando un poco la aprobación del DACA y el DAPA, porque yo creí siempre que lo iban a ocupar como una plataforma para lograr conseguir el voto latino. De acuerdo. Bueno, prácticamente se nos ha ido el tiempo. Celia, no sé, Celia, si tienes algo más que agregar a esto. Yo haría un análisis, invitaría también a no olvidar que independientemente Bernie Sanders no es el candidato demócrata, todavía no está del todo dicho, pero ciertamente se da por sentado ya que Hillary es la candidata demócrata para la presidencia en Estados Unidos. El fenómeno Bernie Sanders fue muy interesante y en términos de voto latino era el que más fuerza representaba. Entonces, creo que es valioso revisar este aspecto en el espectro político estadounidense y en tema de violencia, independientemente de quién asuma la presidencia en Estados Unidos, será alguien a quien habrá que cabildear, insistir de que la situación de violencia en nuestros países es lo suficientemente fuerte y grave para contemplar la necesidad de protección internacional para nuestros compatriotas. Bueno, pero se requerirá un compromiso claro de parte de gobierno, también de otros niveles, en términos de cómo acceder a los 750 millones de dólares, compromisos, condiciones, me imagino. El Plan Alianza para la Prosperidad, William, condiciona el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, condiciona derechos humanos y transparencia. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Eli. Muchas gracias, William. Muchas gracias por el programa. Muy gentil. Bueno, terminamos de esta forma conexiones desde San Salvador, la ciudad capital. Nos vamos a ver el próximo miércoles, 8 de la noche en punto. Estará con nosotros el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen.